¿Y si te dijera que el monstruo más famoso de la historia no es el verdadero monstruo? ¿Y si la criatura fueras vos? En 1818, una joven de 18 años llamada Mary Shelley dio a luz a una pesadilla que cambiaría la literatura para siempre: Frankenstein, o el moderno Prometeo. Más de 200 años después, otro maestro de los monstruos, Guillermo del Toro, se atreve a despertar al gigante una vez más. Pero esta no es solo una nueva adaptación, es un espejo, un diálogo a través de los siglos sobre la creación, el abandono y la soledad. Hoy no vamos a comparar solo dos obras, vamos a enfrentar a dos creadores y a sus demonios. Bienvenidos a la autopsia de Frankenstein. Para entender la obra, primero hay que entender al creador. Mary Shelley, una mujer marcada por la pérdida, su madre murió al dar a luz, escribió una historia sobre el horror de dar vida y luego abandonarla. Su Victor Frankenstein es un joven brillante de una familia amorosa cuya ambición desmedida y su fascinación por el conocimiento prohibido lo llevan a desafiar a Dios. Guillermo del Toro, en cambio, nos presenta a un Victor Frankenstein muy diferente. Su motor no es solo la ambición, sino el trauma. En la película de Del Toro, Victor es el hijo de un padre abusivo y negligente, cuya crueldad deja una herida imborrable. La muerte de su madre no es solo una tragedia, es una acusación. Esta versión de Victor no busca vencer a la muerte por la gloria de la ciencia, sino para llenar un vacío existencial, para reescribir un pasado doloroso. Como el propio Del Toro ha confesado, su cine es autobiográfico y esta película en particular explora la compleja relación entre padres e hijos. Una herida que el director conoce de cerca, marcada por el secuestro de su propio padre. Una experiencia que le enseñó sobre el dolor, el rencor y la necesidad del perdón. Así, desde el inicio, las dos versiones se bifurcan. El Frankenstein de Shelley es una advertencia sobre los límites de la ciencia. El de Del Toro, una exploración de las cadenas de dolor que se transmiten de generación en generación. ¿De qué está hecho un monstruo? Mary Shelley deja el proceso de creación envuelto en un misterio casi alquímico. Pero Del Toro, como un artesano obsesivo, nos sumerge en la carne y el hueso de su visión. Su criatura, interpretada por Jacob Elordi, no es un simple cadáver reanimado. Es una obra de arte trágica. El director se inspiró en el kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, donde las cicatrices no se ocultan sino que se celebran como parte de la historia del objeto. Las cicatrices de la criatura no son signos de muerte, sino de una vida dolorosamente ensamblada. Y el simbolismo no se detiene ahí. Del Toro pinta con una paleta de colores cargada de significado. El rojo, presente en la vestimenta de la madre de Víctor y en la sangre que da vida, simboliza la pasión, la culpa y el amor perdido. El verde, que envuelve a Elizabeth, representa la naturaleza, la pureza y una esperanza frágil. Cada plano es un lienzo. Del Toro, criado en un hogar católico, impregna su película de una profunda iconografía religiosa. La criatura, con sus heridas y su sufrimiento, es presentada casi como una figura crística, un sacrificio en el altar del ego de su creador. La propia aparición de un ángel oscuro ante Víctor no es más que una epifanía que lo enfrenta al terror sagrado, a su deseo de jugar a ser Dios. Estoy solo y miserable. El hombre no se asociará conmigo. Estas son las palabras de la criatura de Shelley, un ser elocuente y sensible que aprende a leer y a sentir solo para ser rechazado por su apariencia. Su tragedia es la del paria, la del otro,
Del Toro lleva esta tragedia a un plano freudiano. Su criatura es, en esencia, la sombra de Víctor, su niño interior rechazado. Todo lo que Víctor reprime, su dolor, su ira, su necesidad de amor, se manifiesta en la criatura. En una decisión de casting brillante, la actriz Mia Goth interpreta tanto a la madre de Víctor como a Elizabeth, el amor inalcanzable. Esto subraya la obsesión de Víctor. No busca crear una nueva vida, sino resucitar un amor perdido, sanar la herida original de la ausencia materna. La dinámica entre creador y creación se convierte en una terapia visual. Víctor, que fue un hijo no visto por su padre, repite el patrón y se niega a ver a su propia creación. No lo abandona por fealdad, como en la novela, sino porque en el rostro de la criatura ve el reflejo de su propio fracaso, de su propio trauma. La verdadera monstruosidad, nos dice Del Toro, no es física, sino emocional. Es el ego que nos impide amar y perdonar. En ambas historias, la criatura no nace malvada. Es el rechazo de la sociedad, y principalmente el de su creador, lo que envenena su alma. Si llegaste hasta acá, es porque algo en la oscuridad también te llamó. Acá desarmamos el terror escena por escena de tus películas o series de terror favoritas. Así que, antes de que la pantalla se ponga oscura otra vez, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si te copa, escribime en comentarios qué película o serie de terror querés que resuma. No te pierdas lo que está por venir. En la novela de Shelley, su petición de una compañera es un ruego desesperado por conexión, un intento de encontrar su lugar en un mundo que le niega la existencia. Su posterior violencia es un acto de venganza nacido de una profunda soledad. Del Toro, influenciado por la película española El espíritu de la colmena, donde una niña ve en el Frankenstein de 1931 un reflejo de su propia inocencia herida, se enfoca en la empatía. En su versión, la crueldad del mundo es explícita, pero también lo es la bondad. La relación entre la criatura y el anciano ciego, un momento clave en la novela, se expande para subrayar la idea de que la verdadera visión no reside en los ojos, sino en el corazón. Quizás la mayor diferencia radica en el rol de Elizabeth. En la película Del Toro, se crea un vínculo de simpatía entre ella y la criatura. Ambos son, a su manera, figuras subordinadas en un mundo patriarcal. Ella no solo es una víctima del monstruo, sino alguien que puede vislumbrar la humanidad detrás de las cicatrices, representando el perdón y la aceptación que Víctor es incapaz de ofrecer. El clímax en ambas obras nos lleva al desolado paisaje del Ártico, un escenario que simboliza el vacío emocional de ambos protagonistas. En la novela de Shelley, es la culminación de una persecución de odio y venganza. Víctor caza a su creación para destruirla, y la criatura llora la muerte de su torturador, quedando finalmente sola para buscar su propia aniquilación. Es un final de una desolación absoluta. Del Toro reinterpreta este final. Su clímax no es solo sobre la venganza, sino sobre la posibilidad del perdón. El enfrentamiento final no es una batalla entre un hombre y un monstruo, sino una confrontación entre un padre y un hijo, entre un hombre y su propia sombra. La película de Del Toro, a diferencia del libro, busca cerrar el círculo del dolor no con más muerte, sino con un acto de entendimiento. La pregunta ya no es quién destruirá a quién, sino si serán capaces de perdonarse. Mary Shelley nos dejó una pregunta eterna sobre los peligros de la ambición desmedida. Una advertencia que resuena hoy más que nunca en nuestra era de inteligencia artificial y manipulación genética. Su Frankenstein es un mito sobre los límites que no debemos cruzar. Guillermo del Toro, de pie sobre los hombros de Shelley, nos hace una pregunta diferente, más íntima. No mira hacia las estrellas, sino hacia el interior del corazón humano.
Su Frankenstein es una parábola sobre el trauma, sobre cómo el dolor que no transformamos, lo transmitimos. Nos enseña que los verdaderos monstruos no son los que creamos en un laboratorio, sino los que alimentamos en nuestro interior con el rencor, el ego y la falta de perdón. Al final, la historia de Frankenstein no trata sobre un monstruo, sino sobre la monstruosidad que se esconde en el rechazo, en el abandono, en la incapacidad de amar aquello que no comprendemos. Contame en los comentarios qué versión te impactó más, la advertencia de Shelley o la herida del toro. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte para más análisis profundos del cine que nos define.